Vamos entonces a ingresar. Isaac, Lucas, Simón, Víctor, Sofía. Mm, entrando. Hola. Porque solo. ¿Cómo está? Joaquín. Hello, teacher. Daniel. Buenos días, Sofía otra vez. Good morning. Good Or good morning por afternoon. la mañana. Good morning por la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía no son las 12, así que good morning. Sí, good morning todavía. Un Good ratito. morning. Suena francés. Falta mucho para las 12, pues falta mucho todavía. Falta una Una hora, hora. es poco. Sí. Así que ya. Para Qué 2025 bueno que falta están mucho. ahí. Qué bueno que están ahí. Mm, Qué chori. ¿Cómo le ha ido? ¿Segundo, tercer día de encierro ya? ¿O no? Quinto día, de veras que empezamos el sábado. estoy aquí. Wow. Yo ayer salí. Me porté mal, salí. Estoy Sí. aquí. Tenía que comprar comida. Creo que así se Porque llama si no. arroz. Ya, Renato. Ahí van entrando de a poquito. Pato. Ya. Sí, pues Ah, tú sabes rayos. que no. No todos los delivery funcionan, no todas las cosas que tú quieres comprar te las pueden traer por delivery. Es re fácil decirlo, pero es que de ahí a que se pueda practicar. Hay un lote de cosas que tú tienes que hacer personalmente. Y Traídos ya. por último entendamos, si uno se cuida, ¿qué tanto? Vas tú con tu mascarillita, vas con tu botellita de alcohol gel y te vas lavando las manos cada rato. eh, ya, Pato. punto. Tampoco hay que entrar en pánico. Cuidarse Pato. sí, apanicarse no, no es necesario. Entonces, nenes amorosos bellos, estamos acá para eh, terminar esta parte de neoliberalismo y les voy a encargar después una tareita que me la tienen que mandar la próxima semana, a más tardar, y con eso colocamos nota en marzo, o evaluación, o lo que me pidan, ya no sé, ya, no sé, letra, Oh. número, no sé. Pero el asunto es que hay que decir o ponerle algo a marzo, y van a hacer un trabajo después, pero tiene que ver con. Después lo voy a explicar, la segunda hora. Por ahora, nos vamos a ver esta cosita de el no, compartir pantalla con el PowerPoint que estábamos viendo. Este es el que estábamos viendo. Isidora va entrando, ahí va. Haciendo el resumen, era que existen 5 formas de comprender qué es el neoliberalismo. No se queden pegados en este discurso de, oh, Chile será la tumba del neoliberalismo, el neoliberalismo, Chile. No, o sea, mucho discurso, pero poco contenido. El asunto es de qué se trata. Y como les había explicado, hay 5 ámbitos en los cuales tuvo de ver la acción de este neoliberalismo. El primero que vimos la semana pasada es este, que es en el fondo una nueva etapa del capitalismo dentro de la evolución natural de las cosas, en donde el Estado deja de ser el mediador entre empresario y trabajador y pasa a ser una especie de promotor del mercado, ya, promotor del desarrollo, como quien dice, eh, tengo que preocuparme del crecimiento. Y ahí viene una cosa que se conoce como la ley del chorreo. En el fondo, el Estado funciona así. El Estado debe preocuparse de fomentar, promover, empujar el crecimiento económico, que todos crezcan, con rebaja de impuestos, relajando las leyes, otorgando permisos de cosas que antes no, flexibilizando cosas, relajando cosas, quitándole derecho a los trabajadores para que el empresario se pueda mover un poco más cómodo. El asunto es producción, producción, producción y que aumente la producción, porque eso genera ganancia. Cuando se genera ganancia, mucha gente se hace rica, pero también el Estado recibe su tajada cobrando impuestos y según la ley del chorreo, toda empresa que gane dinero, una vez que gana suficiente dinero, ya no sabe qué hacer con el dinero, entonces chorrea
igual que una copa que se llena, chorrea hacia abajo, y entonces ahí estamos todos con la boca abierta esperando que nos llegue el chorreo. En teoría, una empresa que gana plata termina pagando excelentes sueldos. Así funciona el sistema, según los Chicago Boys. ¿Okay? Una de las reformas o lo más característico del sistema neoliberal en Chile, de esta forma nueva de entender capitalismo, es el sistema de las AFP, en lo cual ya no existe, desaparece, se elimina, muere un sistema de pensiones, sino que lo que existe es un sistema de capitalización, o sea, de ahorro, donde tú metes dinero obligado, no tienes posibilidad de salir del sistema, ni ir a otra cosa que no sea una AFP. Puedes cambiarte, pero de AFP, no a otra cosa, porque no existe otra cosa. El sistema se encargó de que solo existieran las AFP. Ahora, como te decía o explicaba la semana pasada, no es solamente un tema de pensiones, o sea, en el fondo es una cuenta de ahorro individual, nada más que eso. Pero además es un sistema de capitalización, o sea, un sistema por el cual el dinero entra al mercado. ¿Ya? En este caso, tu dinero entra al mercado. Y ese dinero debe ser puesto en juego, invertido por la AFP en algún negocio para generar nuevas ganancias. En el fondo, como lo explicaba también la semana pasada, es una forma de que los empresarios dueños de AFP le pasen dinero a los bancos, de los cuales también son dueños ellos mismos, y se prestan dinero ellos mismos a sus propias empresas, pesquera, minera, retail, lo que sea. ¿Cachai? Es una forma de recibir tu dinero y después usarlo ellos mismos en sus negocios. Por supuesto, cuando generas enormes millones de ganancia, se comparten con las personas que pusieron plata ahí. Pero entendamos, tú al ser el primero de la cadena, y luego esto de pasar a la AFP, banco, empresa, ganancia, etcétera, y después venir de vuelta, las ganancias se van comiendo o se van quemando en esa vuelta hasta llegar a la AFP, que te comparte algo contigo. No sé si leyeron la cifra, salió hace como una semana atrás, 2 semanas atrás, más o menos entre 1.000 y 1.050 millones de pesos, entre 1.000, redondealo en 1.000 millones de pesos, son las ganancias que las AFP tienen al día, al día, no al mes, no al año, al día. Entonces te da una idea después de cómo eso, cuánto es lo que se comparte contigo cuando tu cuenta de 50 millones en un año subió a 55. ¿Ya? Así que es un sistema como de ahorro obligatorio. Y otro de los conceptos del Estado tiene que ver con la competencia. Es una palabrita clave que hay que aprenderse mucho, porque ahora todo tiene que ver con competencia. Competencia por los mercados, por competencia por quién vende más, competencia de que yo le vendo más cobre a los chinos que a los peruanos, competencia porque puedo vender mejor mis manzanas que los australianos, competencia entre nosotros mismos porque Falabella le ganó el quien vive y vende ropa de verano más linda que la ropa de Ripley, competencia entre colegios porque yo tengo más matrículas que tú, en fin, es la palabra clave, de ahí el monito, porque en el fondo el sistema económico no es que te proteja de cambios, no es que te proteja de nada, eres tú el que debe adaptarse. En ese sentido, a ver, por decirlo de una manera simple, no es que el Estado deba vigilar que todas las panaderías hagan buen pan. Eres tú el que debe ver cuál es la panadería mejor y tú elegirla. Y eso promueve a que las panaderías compitan entre sí por hacer un buen pan, por el precio, etcétera. La competencia. Y durante los gobiernos después de la dictadura no cambió nada. O sea, nada. Luego la segunda forma, segundo ámbito, es esto de cómo se gobiernan o cómo se tratan los problemas públicos. Lo que antes era eh, un Estado preocupado de solucionar los problemas a través de sí mismo, hoy día es un Estado que busca la solución de los problemas, pero a través del mercado. No hay forma en que el Estado esté como saliéndose del tema.
si tengo que expandir un sistema educativo, o es más, si tengo que cumplir mi función, mi rol principal como el principal educador del país, no es que yo vaya a construir colegios, simplemente le digo a los empresarios privados, abre colegio tú, yo te pago. Y aparecen los colegios subvencionados. No es que, a ver, mire, te voy a dar un ejemplo bien claro con, ya, un caso personal. Año 1999, mi papá le da un infarto. Infarto agudo en miocardio. Hospital de Quilpué, me hicieron mucho por él, inútil, y termina en el Hospital Frique. Debe ser operado de urgencia, le deben colocar 2 bypass. En el sistema de salud público, en esa época, había un tema de urgencia, muy parecido a la ley Auge, entonces los temas cardíacos debían resolverse rápido ya. Pero no había camas, no había pabellón disponible en el Frique. Entonces, ya que él era FONASA, el sistema dijo, hay que operarlo y lo vamos a llevar a la clínica Reñaca. Y se operó en la clínica Reñaca, le pusieron sus 2 bypass. No pagó un peso porque era la FONASA B. Pero el Estado Ay, pagó. no pude. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, dale nomás. No pagó nada, como te decía, porque él es FONASA B, pero el Estado pagó. O sea, fíjate, el Estado no construye más hospitales, el Estado no compra más camas, el Estado no habilita más quirófanos, el Estado no soluciona el problema. El Estado le pasa el bulto al privado y le dice, privado, tú arreglas lo que yo no puedo, yo te pago. O sea, favorece al mercado. ¿Y cómo lo favorece? Recuerda que un día cama en UCI o pabellón cuesta como 100.000 pesos en hospital público, pero en una clínica privada pagas 800.000 pesos. ¿Se entiende? A final de cuentas el Estado está gastando mucho más plata, pasándole todo el bulto de pacientes al servicio privado, pero está fomentando el negocio. No es, insisto, el Estado tiene un sistema mental que no le da para solucionar él el problema, sino que se lo asigna a otros. El Estado quiere construir vivienda, perfecto, entonces le hace el encargo a empresas inmobiliarias, no los construye él. El Estado tiene que ampliar el sistema educativo, no construye colegios, sino que le dice, oye, privado, arma tú tu colegio subvencionado. El Estado piensa en los estudiantes que quieren ir a la universidad y no pueden pagar, entonces el Estado no piensa en gratuidad, piensa en el CAE, mete a los bancos en el negocio para que los cabros que quieren estudiar se endeuden. Fíjate, o sea, Estado igual mercado, lo mete, es imposible. Y sobre todo, como menciona ahí el tema del voucher, en el sentido de que el Estado no es el que financia la educación, el Estado te financia, en cierta forma, a ti, paga la educación que tú escojas. Voy a repetir el ejemplo que di la semana pasada. El Estado no financia la educación, el Estado financia a los alumnos. No es que el Estado pase plata para que el liceo se mantenga. El Estado pasa plata al liceo solo si un alumno se matriculó ahí. Si ese alumno se va al comercial, esa plata se la deja de pasar al liceo y se la pasa al comercial. Y si después ese alumno se va del comercial al Mannheim, entonces le deja de pasar plata al comercial y se la comienza a pasar al Mannheim. Pero es plata que está faltando en el comercial o plata que ya faltaba de antes en el Gronemeyer. Porque el Estado no está financiando la educación, está financiando un servicio al alumno, al que vamos a llamar después consumidor, ¿ya? Bueno, como dice el Estado debe organizar, competidor, la gente es la que tiene que elegir entre proveedores, elegir siempre bajo los principios del mercado, incluso políticas que tengan que ver con contaminación, con agua, con electricidad, con transporte, todo tiene que ver con lo mismo. Podemos decir que hay cosas que se quieren arreglar, pero en cierta forma terminan empeorados. ¿Ya? Como ejemplo te dije yo el caso del auge, ¿ya? O sea, perdón, del CAE. O sea, mucha gente tiene la necesidad de, a ver, para que se entienda bien la diferencia. Yo puedo hablar de una acción del Estado cuando digo, por ejemplo, gratuidad, y eso se financia con un impuesto específico.
Y el Estado es el que financia a ciertas universidades. Ya el hecho de que el Estado financie con esos impuestos especiales, financia a ciertos alumnos y le pase plata según lo que el alumno escoja, ya estamos introduciendo algo del mercado, porque el alumno se convierte en un consumidor que tiene que elegir qué producto va a comprar. ¿Te fijas? Pero está cobrando un impuesto el Estado, está haciendo lo más directo. En otras circunstancias, que es lo más común, que es lo que primero hizo el Estado en la época de Ricardo Lagos, dijo, bueno, el estudiante puede entonces pedir prestado. Si quiere estudiar, pida plata prestada a los bancos. Y los bancos les vamos a decir que el Estado va a ser garantía. Entonces los bancos rapidísimo se armaron de todas las campañas publicitarias para poder prestar plata, y ahora cuando los estudiantes salen empiezan a cobrar. Pero funcionan como banco, entendamos, son intereses. Pido un préstamo de 5, terminas pagando 15. Es el esquema. Todo tiene que funcionar según el mercado, y me parece haber terminado esta unidad o esta parte hablando de lo que es TVN, como mejor ejemplo de este sistema público que es privado igual, porque TVN es un canal estatal. Todos sabemos que es un canal estatal. No es como el 13 o Chilevisión o el Mega o los demás que son canales privados, de propiedad privada, así que lo que les pase bien poco importa. TVN es un canal público, pero funciona como canal privado, porque debe autofinanciarse con publicidad. Eh, si alguien por ahí alega de que haciendo tal programa o pagando tal sueldo se están derrochando los impuestos de todos los chilenos, mentira. Ningún chileno pone ni un peso en ese canal. El canal se financia solo con impuestos, igual que una empresa privada. Y neoliberalismo también es una construcción de conocimiento, porque esto hay que difundirlo. Y de ahí entonces que aparece, bueno, ya tenemos idea de lo que son los Chicago Boys, estos estudiantes de la Universidad Católica de Chile, que se fueron a estudiar a Chicago, a la Escuela de Economía de allá, de la Universidad de Chicago, y volvieron acá sintiéndose expertos en todo. ¿Dónde está la clave de esta cuestión? En dictadura, con Pinochet a la cabeza, hay un gran problema, porque en general estos gobiernos militares son buenos para reprimir, son buenos para controlar y buenos para disparar, pero en lo que sea teoría y pensamiento son bastante pobres. En general son cuerpos bastante como limitados en lo que es intelectualidad. Entonces siempre estos gobiernos militares tienen estas asesorías. ¿Ya? Y justamente coincide que toda esta gente de la Católica vuelve, ¿ya? Y vienen con su proyecto. El proyecto neoliberal fue redactado muchos años antes. Es más, para que se hagan una idea, a finales de los 60 y ya al comienzo de los 70, está redactado este proyecto, cáchate, para cuando caiga Allende. O sea, ya desde antes se sabe que Allende no va a terminar su mandato. Está todo hecho para que así pase. Y este proyecto enorme de unas 500 páginas es conocido como el ladrillo. ¿Y por qué se le llama así? Porque así es metafóricamente un golpe en la cabeza que te deja aturdido. Eso es el plan económico que ellos piensan aquí eh, imponer en Chile. ¿Cuál es la gracia o por qué se pudo hacer en Chile y en todas partes? Usted busca información y se va a considerar que este país chilito es el experimento. Aquí se probó el sistema neoliberal. Y se pudo hacer precisamente porque estábamos en dictadura. O sea, que alguien venga, destruye tu sistema de pensiones, que de algo justo pasa a ser algo injusto. Destruye tu sistema de salud pública y lo privatiza, o sea, si no tienes plata te mueres. Destruyen tus derechos laborales, le dan todos los privilegios a los empresarios. Destruyen el sistema público de empresas estatales y todo se privatiza a precio de huevo. Mucha gente se hace rica y mucha gente se hace muy pobre. Todo eso habría generado huelga, marcha, protesta, reclamo, desorden. Pero estábamos en dictadura, donde era fácil desaparecer alguna noche y aparecer por ahí tirado en un camino, muerto con 3 balazos en la nuca, ¿ya? Entonces, es un país donde está la represión,
el miedo, el control a través de las Fuerzas Armadas, la DINA en esos años, después CNI. Y por lo tanto, en ese sistema de represión y dictadura, es obvio que se puede aplicar un sistema y la gente está calladita. Claro, con un montón de crisis, con una cesantía sobre el 30%. O sea, hoy día, con pandemia y todo, nos quejamos de una cesantía del 10%. Imagínate una cesantía del 30%. Pero nadie podía decir nada, no es que estaban los balazos a diestra y siniestra. Entonces, todo esto es producto de que toda esta gente se presenta con los militares diciéndole, oye, nosotros nos hacemos cargo de la economía. Nosotros somos los expertos. Y de ahí viene la idea de esta gente, los Chicago Boys, que no solo se hacen cargo de la economía, sino que entran a varios ministerios. Planificación, desarrollo social, educación, salud, vivienda, en todas partes se empieza a llenar de estos Chicago Boys que son, o ellos mismos se califican como expertos, pero no tenían nada de expertos. O sea, son gente que sabe de economía. Y de hecho, no saben de economía, saben de neoliberalismo, pero no de economía, porque no manejan, no entienden, no aceptan que exista otra forma de hacer las cosas. Entonces, esto se convierte en una especie de mantra, en una especie de nueva religión. Neoliberalismo o muerte, es lo único que hay, lo único posible. ¿Ok? José Piñera, tal vez el más famoso de estos caballeros, ese que está ahí en la foto, el inventor de las AFP y uno de los principales promotores. Y uno de los creadores de esta idea de siempre ser o aparecer como experto. Una de las características de los Chicago Boys, como dije recién, es siempre Profe, aparecer como experto. ¿Ah? es que me genera curiosidad. ¿Quiénes eran en sí? ¿Hay registro de quiénes eran? No te entiendo. De quiénes eran, porque ¿Quiénes en eran sí los Chicago no. Boys? Sí, o sea, como personas, como sus nombres y esas cosas. Nombres. Te tengo varios famosos, partiendo por José Piñera, Pablo Piñera, Hernán Vigi, tal vez uno de los más conocidos, Joaquín Lavín, y varios más ilustres que están en la política chilena hoy día. Esos son, ¿ya? Estoy pensando en Federico Willoughby, estoy pensando en... Hay uno que se salió, que es medio rebelde, que anoche lo vi haciendo unas críticas. Pero ese tipo de personajes son como los conocidos, digamos que eran los favoritos, los que siempre aparecían como ministros en la época de la dictadura, los ministros de Pinochet, ellos. Eh, pero siempre con esa imagen, como dice ahí el texto, el experto ignorante, que a todo tiene una respuesta, pero económica. Tú le vas a hablar de educación y termina él hablando de economía, le hablas de salud y termina él hablando de economía, porque todo empieza a tener como ese carácter. ¿Ya? Y el hecho de haber sido respaldados por la dictadura, recuerda un pequeño detalle que es tenebroso. La Universidad Católica de Chile, a través de los Chicago Boys y otro montón más, fue la regalona de la dictadura. A diferencia de la Universidad de Chile, que representaba como un pensamiento contrario, más de la antigua economía, más ligada a la izquierda, y por lo tanto la universidad... Profe, ¿Perdón? que estoy acá con mi abuelita también, pues entonces me estaba igual hablando de eso. Y habla de Luxi o Luxi. Estaba en ese tiempo, ya andaba en ese tiempo, como ahora es el mayor accionista y dueño del país con esta gente. ¿Luxi en ese tiempo estaba involucrado o no se hablaba de él? No, en esa época Luxis, digamos que está recién empezando las inversiones, sus contactos. Pero Perfecto, sí, ya, sí, yo te diría que esta es la época de las privatizaciones. perfecto. ¿Mm? Y recuerda que ¿Mm? cuando se privatizaban empresas, se decía ¿Mm? que eran malas y se vendían Claro. barato, y muchas Ujú. personas compraban empresas, digamos, gente que era ministro, amigo de Amigos de ellos. ministro, Sí, claro, sí. y compraban estas empresas que después se valorizan. Y en ese juego de compro barato, vendo caro, mucha gente hizo grandes fortunas. Ponce Sí. Lerú, Ujú, Piñera, ujú. Duxi, Mate, Angelini, todos esos nombres ilustres que conocemos que vienen como de este origen. Yo te diría que acá nunca se pierdan de esa idea.
de que acá el Chicago Boy, esta gente es el grupo que asesora la dictadura militar y que se mete y siempre juega ese rol de ser experto. Ahora, ¿dónde está eso? Esta gente construye, elabora centros de estudio. Esos centros de estudio son como clubes que van a asesorar. ¿Ya? Por ejemplo, el más famoso es el Instituto Libertad y Desarrollo, que está muy ligado a la UDI. Tienes también el Centro de Estudios Públicos, la SEC, que está muy ligado a Renovación Nacional. Instituto Siglo XXI, que está muy ligado a Ricardo Lago. Incluso los que son de izquierda funcionan con el mismo esquema este de las asesorías y vender cosas. Entonces, ¿dónde está el cuento de esto? Tú tienes un discurso neoliberal y dices que eres un centro de estudio. Suponte ya, yo voy a ser un diputado, ¿ya? Y soy profe de historia. Y me toca en la Cámara de Diputados votar un proyecto sobre, no sé, algo del royalty o impuesto minero. ¿Cachai? Yo digo, oye, yo soy profe de historia, no tengo idea de impuestos y mucho menos tengo idea de minería, entonces necesito una asesoría. Y voy y contrato a estos centros de estudio y me mandan paper, me mandan documentos, fotocopias, viene a lo mejor alguien a verme, me cuenta, me entrevista, me enseña, yo me informo, entonces ahí puedo votar. El asunto es que toda esa información que se está difundiendo tiene un punto de origen, que son esos centros de estudio neoliberales. De hecho, para los que tengan buena memoria, aquí es donde brota ese caso famoso de las asesorías ilegales, los fraudes y toda la corrupción que reventó hace unos años atrás, porque a mí un diputado me paga una asesoría, yo digo que la hice y me la pagó, pero la plata esa fue a dar para pagar una campaña electoral, ¿cachai? Tráfico raro de plata, o le digo que fue una asesoría que le vendí en 50 millones y era una vulgar fotocopia de Wikipedia, ¿te fijas? O sea, eh, casos así se han visto por docenas en la política chilena, es cosa de que paren un poco la oreja y vean todos los casos de corrupción, los Legalizar fraudes la al corrupción. fisco. Recuerden ustedes lo que se llamaban esas boletas, que son los pagos hechos por las asesorías, lo que se llaman las boletas ideológicamente falsas, y mucha gente que fue... Exactamente. ¿Qué cosa? Ay, que mi abuela dijo que exactamente que estaba escuchando todas las clases. Ya. Perdón. Mira, y recuerda tú, por ejemplo, que hubo un personaje muy famoso que se fue procesado y no sé por qué no fue preso. Es que las leyes las arreglan como para que no les pase. Te digo que fue Iván Moreira. Tuvo una multa por hacer este tipo de cosas, de pagar asesorías que no eran reales. En fin. Pero ¿dónde está el truco? Las asesorías que se venden de estos centros de estudio tienen un pensamiento de origen que es el pensamiento neoliberal. Y si tú vas después a ver cómo se ha construido conocimiento, te vas a ir dando cuenta que las universidades todas tienen escuelas de economía. La Austral de Valdivia, la de Concepción, la de Tarapacá, todas, pero todas las escuelas de economía en Chile piensan de la misma manera, neoliberal. Nadie plantea una cosa distinta. Se difundió, se propagó por todos lados. Eh, Aparece la figura del tecnócrata, el tipo que es técnico, el que es experto en, muchas veces el ingeniero comercial. No hay lugar donde no esté metido este tipo de personaje, el tecnócrata, administrando una empresa, encargado de personal, encargado de finanzas, eh, lo que sea. El asunto es que hay una forma de entender la empresa, hay una forma de entender la relación con el trabajador que ya es netamente neoliberal. Y el pensamiento se difunde, el pensamiento está, el pensamiento que se llama neoliberalismo ya penetró en todas las escuelas de economía de todas las universidades, penetró en todas las empresas privadas, obvio, penetró en el Estado de Chile porque el Estado funciona solo a través del mercado. El Estado no hace, el Estado encarga, compra en el mercado. Y tú lo puedes ver hoy día en la gran cantidad de prensa, publicidad y medios que se encargan de hablarte de economía.
O sea, la foto de abajo, tú ves el diario financiero, economía y negocio, estrategia, la revista que pasa, capital, suplementos de algunos diarios, todo el mundo te habla de economía. Y todo siempre con el mismo discurso. O sea, agarra cualquiera de esos documentos económicos, financieros, que hablan de noticia y comentario. Todo es neoliberal. No hay otro pensamiento, no hay otra posibilidad, no hay algo que te conteste, no hay algo que lo ponga en duda ni que lo cuestione. Es. ¿Cachai? Por eso se habla de la construcción del conocimiento. Eh, y aquí nos tiramos a lo profundo, sorry, porque aquí le voy a pegar a los cachos a varios. Eh, el neoliberalismo también está en la vida cotidiana. Está con nosotros porque el neoliberalismo nos asigna, digamos que el neoliberalismo es como el director de la obra de teatro y ya nos asignó los papeles que tenemos que jugar en la obra de teatro. ¿Ya? Modernamente, de lo único que se discute es si nos sentimos cómodos o no con ese papel que nos dieron, pero ya nos dieron ese papel nomás. Y es como, sí o sí, es como el cabro chico que a la hora de teatro le toca hacer planta. Chuta, a lo mejor te deprime ser planta, pero es que no hay posibilidad. No vas a ser Roca, no vas a ser el personaje, ni la Julieta, ni el Romeo, ¿cachai? O sea, te tocó ser planta y eres planta. ¿Dónde cambian las cosas? A ver, las personas más antiguas, no dije personas viejas, dije personas antiguas, las personas con más vida, con más experiencia, que tal vez estén escuchando. Ustedes pregunten Los también, viejos. pregunten, oye, ustedes tienen papás, no, busquen abuelos, busquen abuelos, de ahí para arriba. Recordarán que en este país las personas caíamos dentro de ciertas categorías. Entonces, por ejemplo, tú estabas en la categoría de empleado público. Eso te daba ciertos privilegios, ciertas conductas, te asignaba ciertos beneficios, tu ahorro tenía cierto significado, tu pensión era distinta, se podía, no sé, tenías acceso a vivienda y un montón de cosas solo por ser empleado público. Estaba también el poblador, el tipo de campamento que se organiza, que hace la zanja y lleva la cañería con agua a Dice su mi casa. abuelita que el obrero. Había roles asignados. Estaba el portuario, estaba el empleado particular, estaba el obrero, ¿cachai? Roles, según lo que nos tocara a cada uno. Y de repente el Estado, en los años 70 con la dictadura y el neoliberalismo, borró de un plumazo, de un paraguaso, borró todo eso. ¿Ya? Lo borró. Chao, te fuiste. Y nos transformamos todos en consumidores. Consumidores. Compramos un bien, compramos un servicio. Y el Estado le encanta eso, porque así funciona el mercado, con consumidores que compran lo que se ofrece, los bienes en cuestión. Eh, ya. Fíjate tú el caso, bueno, ahí lo menciono en el segundo párrafo, el caso de los colegios. Tú eres una persona que frente al colegio va a actuar como un consumidor. Me explico. Eh, no, mi hijo tiene que ir al colegio. Bueno, ya pasó por jardín infantil y toda la cuestión, entonces ahora va a ir a primero básico, tiene 6 años. Con mi pareja, entonces mi esposa, pareja, como quieran llamarla, tenemos que escoger un colegio, donde va a ir el niño. Entonces vamos a salir a vitrinear. Bueno, por internet, consultamos, pero por favor, díganme que no han visto gente así.
vamos a vitrinear, o sea, vamos a ver las páginas de internet, porque el colegio debe tener página web, a ver qué dice, qué ofrece, y mucha gente lo que más se fija es a lo mejor las instalaciones, con qué comodidades cuenta, si tiene una cancha de pasto, si tiene una piscina, si se enseña, qué actividad extra se enseña, eh, dónde está, en qué barrio. Estoy vitrineando, así como que estuviera comprándome pantalones. ¿Cachai? Hay cosas que no me preocupo. Por ejemplo, el tema valórico. La mayoría de las personas, yo te diría que casi el 99%, nunca mira el proyecto educativo. ¿Qué es lo que le interesa a ese colegio? A ese liceo o como quieran llamar. ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué tipo de persona quiere formar? ¿Cuáles son tus valores? El alumno cuando sale de ese colegio, ¿en qué será? ¿En qué se convierte? ¿Cuál es la persona ideal que queremos ver en la vida? ¿Cuál es tu forma de ver el mundo, tu empatía? Esa cuestión no le interesa a nadie. Todos los colegios se demoran años en escribirlo, pero nadie lo lee, porque está preocupado del rendimiento. Porque como es una competencia, yo tengo metida la palabra competencia. Entonces, yo entiendo también que mi cabro chico que tiene 6 años, tal vez a los 18 ya va a tener que entrar a una competencia, que se llama PSU, o PTU, o PTA, como se llame la cuestión a futuro. Pero va a tener que entrar a una competencia, ¿cachai? Para entrar a la universidad y para estar adentro y después para trabajar, porque para mí todo va a ser competencia. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo a la competencia? Eh, de ahí te explico lo del comunismo, querido, porque es como más complejo que eso. Eh, mira, yo estoy siempre sometido a esta competencia. Los colegios también están sometidos a competencia. Los colegios agarran a estos cabros chicos y los entrenan como si fueran un equipo de fútbol. Desde chiquititos los entrenan para su primera prueba estandarizada, que se llama CIMSE, que la dan ¿cuándo? En cuarto básico, después la dan de nuevo en octavo, y después la dan de nuevo en segundo medio. Pero esa prueba estandarizada que se llama CIMSE, al alumno le vale 0, pero al colegio le vale mucho, porque es una herramienta que te coloca en un ranking de competencia. Entonces tú puedes decir, mira, mi colegio tiene mejores rendimientos que este otro. Entonces, como se supone que este colegio es más exigente y los alumnos aprenden más, como yo quiero que mi cabro chico entre a esta competencia, voy a ponerlo en un colegio que tenga alto rendimiento en el CIMSE, que tenga muy buenos puntajes en el CIMSE. Porque eso me garantiza, según yo y mi cabeza estrecha, me garantiza que mi cabro va a tener buena nota. Y si tiene buena nota, me garantiza que va a tener buen puntaje. Y si tiene buen puntaje, me garantiza que va a ser buena carrera, buena profesión y va a ganar plata. Porque al final de cuentas, ahí queremos llegar. Entonces, es un mercado en donde el Estado no regula nada. Al revés, el Estado fomenta eso. ¿Alguien recuerda? Ustedes estaban muy chicos, yo creo. Cuando Joaquín Lavín, cuando era ministro de Educación en Piñera 1, inventó lo de los semáforos, a cada apoderado le llegaba un folleto con los resultados de CIMSE y aparecía una especie de listado de colegios de la comuna y con un semáforo. Entonces, si tenía una luz roja porque ese colegio estaba mal en el CIMSE, luz amarilla estaba irregular y luz verde eras un buen